Hola, hola, muy buenas noches, estimados amigos y compañeros. Les saluda Harold Aliaga hasta sus bellas naciones. El día de hoy, en compañía de un gran amigo y hermano en la fe, el rabino Joel, vamos a tratar el rincón apologético para comentar, amigos míos, de que hay siempre versículos que han sido mal traducidos o que no se han podido entender de una manera clara. El día de hoy, estimada familia, vamos a tratar el tema de el día de Shabbat, ya que es un tema que también ha sido muy mal entendido por parte de nuestros hermanos cristianos y amigos de diferentes fe. La premisa inicial la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 27 y 28. La premisa dice así: ¿es Shabbat por causa del hombre? Esa es la pregunta. Y también les dijo: el día de reposo o día de Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es dueño aún del día de reposo, del día de Shabbat. Bien, ¿qué es lo que sucede acá, estimados amigos? Generalmente las personas cuando leen esto y leen que el Hijo del Hombre, o sea, el Mashiach, es el dueño del día de reposo, significa que el Mesías está por encima del día de reposo y por lo tanto, al estar por encima del día de reposo, diera la impresión de que el día de Shabbat estuviera anulado. Entonces, es un poco, amigos míos, es la premisa con la que muchos autores cristianos y de otras denominaciones van a comenzar su argumentación del por qué, a opinión de ellos, el día de Shabbat está anulado. Bien, lo que nosotros tenemos que hacer ante todo es preguntarnos lo siguiente, para lo cual vamos a dejar de compartir un momento, vamos a abrir la pizarra electrónica y el análisis que tenemos nosotros chicos que hacer en todo texto es lo siguiente. Pregunta número 1, tenemos que poner quién es el autor del texto. Ya, vamos a identificar. ¿Ok? ¿Quién es el autor del texto? Ya, esa va a ser la primera pregunta. ¿Ok? Tenemos quién es el autor del texto. Bien, vamos a responderlo rápidamente. Sabemos nosotros que el autor del texto es Marcos, ¿ya? Marcos, o en hebreo también se le conoce como Meir, ¿ya? Meir, ¿ok? Ese es el autor del texto. Ahora, la segunda pregunta que tenemos nosotros que hacer es, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el emisor? En este caso, cuando hablamos de emisor, hablamos de quién te transmite el mensaje. En este caso son las comunidades marcanas, ¿ya? O sea, de Marcos, las comunidades marcanas. ¿Ok? Ese es un punto interesante a tener en cuenta. Ahora viene la pregunta. ¿Quiénes van a ser los receptores? O sea, ¿quiénes van a recibir el mensaje? ¿Ok? ¿Quiénes van a recibir el mensaje? Bien, diríamos chicos que los que van a recibir el mensaje van a ser los estudiantes de la comunidad marcana, ¿ya? Ellos van a ser los que van a recibir justamente el mensaje. Ahora viene la pregunta número 4, que sería la pregunta importante hacerle al texto. ¿Cuál es la idea principal del texto? Y responderíamos nosotros, chicos, que la idea principal del texto es la autoridad del día de Shabbat, ¿ya? Del día de Shabbat. ¿Ok? Esa sería la siguiente pregunta. Ahora, la pregunta número 5 sería, ¿cuáles son las ideas secundarias y nosotros podríamos definir lo siguiente? Las ideas secundarias es, por ejemplo, la curación de un paralítico. Otra idea secundaria que podríamos nosotros también notar es el cuestionamiento del escriba. Recuerden que cuando el maestro va a sanar a este hombre paralítico, el escriba va a comenzar a cavilar en su corazón quién es este que puede perdonar los pecados. Entonces, chicos, cada vez que leamos un texto,
hay que hacerle esas preguntas. Nombre del autor, quién es el emisor, quiénes van a recibir el mensaje, cuál es la idea principal del texto, cuáles son las ideas secundarias del texto. Entonces, cuando nosotros hayamos definido, amigos míos, estimada audiencia, estas preguntas, vamos a poder entender el texto, porque el gran problema que tenemos en muchas comunidades es que leen solamente un versículo de manera aislada y con ese versículo hacen teología algunas comunidades, ¿ya? Y eso es una cosa muy incorrecta de hacer. Bien, vamos a dejar de compartir, dándole la bienvenida al hermano Marcelo Capobianco, un gran amigo mío, y también le doy la bienvenida a la hermana Mary. Buenas noches, hermana Mary. Bien, Buenas entonces, noches. Buenas noches. ¿cómo Buenas están, noches a hermano? todos. Shalom, shalom. Que seamos hoy muy bendecidos. Amén, amén. Buenas noches, queridos hermanos. Hermano Marcelo, te acabo de hacer el anfitrión para que me puedas apoyar admitiendo a las personas. Bien, vamos a continuar, amada familia, con el análisis del programa El Rincón Apologético, ¿ya? Bien, como decía, muchachos, habiendo definido ya estos aspectos bien sencillos acerca de lo que es un versículo en las Sagradas Escrituras, vámonos a lo siguiente. Primero, definamos qué género estamos leyendo las Sagradas Escrituras. Recuerden, el canon del Tanaj y del Keter tiene diferentes géneros. Por ejemplo, hay un género sapiencial, nos habla el libro de Job, los sufrimientos de un justo. Tenemos el género poético, donde nos habla de poesías. Algunas partes en el Cantar de los Cantares también comenta algo de poesía. Tenemos el género histórico, este libro de Josué. Tenemos el género mitológico, también hay un género mitológico en la cual se habla un poquito el tema de algunas partes de la creación. También tenemos fábulas en las escrituras, por ejemplo, el caso de Jueces, en la cual los árboles le dicen al espino, queremos que reine sobre nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir, chicos? Cuando nosotros leamos y estudiemos las escrituras de una manera formal, hay que preguntarnos nosotros, ¿qué tipo de contenido es el que estoy leyendo? Por ejemplo, yo le escribo una carta de amor a mi bella enamorada y le digo, me gustan tus ojos, me gusta tu carita, me gustas tú. Ya, esa es una carta de amor, una correspondencia a ella. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, en una factura, quiero 2 kilos, por ejemplo, de papa, quiero 1 kilo de azúcar, quiero 100 gramos de queso. Entonces, lo que yo estoy haciendo es una lista. Ahora, ¿por qué le comento esto? No vamos a comparar una carta de amor con una factura o con una boleta de compra, no es lo mismo. Entonces, en este caso, los evangelios, amigos míos, son un género epistolar. ¿Qué significa la palabra epístola? Es una correspondencia que una persona o un grupo de gente dirige hacia otro grupo de gente. En este caso, estamos hablando del libro de Marcos. Entonces, sabemos nosotros que la comunidad marcana, o sea, recuerde, cuando digo el libro de Marcos, no estoy hablando de un hombre que escribió el libro de Marcos, sino que en la parte académica, al libro de Marcos se entiende que ha sido escrito por un conjunto de escribas que corresponde a la comunidad marcana. Por lo tanto, Marcos sería una sinédoque del conjunto o el conglomerado de escritores que escribieron esa correspondencia. Ahora, ellos le escriben y le envían a su comunidad, ¿ya? A su comunidad. Entonces, esa comunidad quería conocer la vida del rabino Yeshua. Sobre todo, acá en el capítulo 2 estamos viendo el tema de Shabbat, que es un tema de verdad muy, muy difícil. Yo sé que pues, es un tema que ha traído confusión y bueno, vamos a tratar de ser lo más imparciales que podamos, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quiero que entiendan, ya definimos las 5 preguntas básicas, ahora estamos analizando el género literario para ver con qué tipo de escrito nos estamos topando. ¿Ok? Vámonos a lo siguiente. Ahora, como decíamos, chicos, para nosotros entender un poquito el contexto de lo que estamos estudiando, hay que revisar algunos versículos anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué dicen algunos versículos anteriores. Dice, aconteció pues que al pasar él por los sembrados, un día de Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Punto número 1. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de Shabbat lo que no es lícito? Pero Yeshua le respondió,
¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Elohim, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no les es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Entonces notemos acá algo interesante. Antes de que él diga, el Shabbat no fue creado para el hombre, sino el hombre para el Shabbat, y el Hijo del Hombre no es amo del Shabbat. Antes de nosotros entrar a eso, hay que entender la premisa inicial. Y fíjense que la premisa inicial es que los fariseos están acusando a los estudiantes del maestro de que están violando el Shabbat. Si nosotros revisamos el libro del Éxodo, vamos a ver que entre las prohibiciones del Shabbat está justamente hacer fuego, hacer algún trabajo el día de Shabbat. Pero viene la pregunta, ¿es que acaso en el día de Shabbat no nos podemos poner la ropa? ¿No podemos ir al baño? ¿No podemos comer? Entonces, si nosotros ponemos en balance estas cosas, diremos, claro, por supuesto que uno tiene que comer en el día de Shabbat, es un día de alegría, un día que uno se pone su mejor ropa y come lo más rico que haya. ¿Y acaso porque es el día de Shabbat no voy a aguantar de no ir al baño? No, pues eso es absurdo. Entonces ahí lo que tenemos que entender que el debate que se está formando aquí y la acusación de este grupo de fariseos, recuerden, este grupo de fariseos no son los fariseos que vienen de Galilea, son los fariseos de la capital, o sea, son los capitalinos, ¿ya? Y los capitalinos le quieren imponer su propia interpretación al maestro. Por eso que el maestro les va a responder a una pregunta con otra pregunta. Recuerden, en el judaísmo es algo normal que cuando alguien te hace una pregunta, la persona le responde con una pregunta. Lo normal es acá en Latinoamérica, cuando alguien nos hace una pregunta, por cortesía, por respeto, nosotros respondemos primero a la pregunta y después nosotros hacemos una pregunta. Pero en esta cultura que es de Medio Oriente, a una pregunta, ellos suelen responder con una pregunta. Entonces, por eso note, cuando la pregunta en el 24 de parte de ellos es, ¿por qué hacen lo que no es lícito el día de reposo? En vez de contestar el maestro, fíjese que en el 25 y el 26 responde con una pregunta. Entonces, ahí la situación es puntual. ¿Por qué se da este debate? ¿Por qué se da este tema? Es una discusión de si los discípulos están o no violando el Shabbat. Ahora, otro punto a darnos cuenta. Si se supone que los discípulos son los que están, entre comillas, violando el día de Shabbat, ¿por qué los fariseos no le reclaman a ellos y sí al maestro? O sea, sería lo normal que ellos no le reclamen al maestro, sino directamente a los mismos discípulos, ya que el maestro no estaba haciendo eso. Pero ya que el maestro es su autoridad, entonces lo normal es que ellos se dirigen a la autoridad para ver por qué la autoridad les está dando este permiso, por así decirlo. Entonces, muchachos, vamos a revisar justamente que el problema principal es, a ver, arrancar algo el día de Shabbat, ¿es acaso está prohibido? Y si está prohibido, ¿quién lo dice y por qué lo dice? Entonces, muchachos, miremos, yo recomiendo una bibliografía para que las personas puedan buscar. El doctor David Flusser es un judío académico que ya ha fallecido. Él tiene un libro llamado Yeshua en sus palabras y en su tiempo. En la página 57 menciona lo siguiente. Dice, según la opinión general, en el Shabbat solamente estaba permitido recoger espigas caídas o desgranarlas con el dedo. Según Rabí Yehú del Galileo, lo mismo que Yeshua, esto se podía hacer. El problema es que critican a los discípulos de Yeshua porque seguían una tradición galilaica. O sea, ¿cuál es el problema acá? No es tanto el problema el Shabbat, sino acá es una cuestión de interpretación. Es por decir, nosotros conocemos que cada país tiene su aplicación al derecho penal y al derecho civil. Es como, por ejemplo, que alguien diga, mira, de acuerdo al derecho civil se aplica este artículo. Y el otro diga, no, tú estás equivocado. Bajo esta circunstancia A se aplica este artículo. Entonces lo que tenemos acá, chicos, es una confrontación entre dos interpretaciones distintas. Por un lado, el maestro Yeshua viene del norte con sus discípulos y ellos tienen la tradición de que pueden recoger las espigas o pueden desgranarlo con el dedo.
Entonces, bajo esa premisa, ellos no están violando el día de Shabbat, porque están aplicando una máxima de Galilea que le aplicaba el rabino Yehuda. Pero, recuerden, los que están haciendo la crítica no son la gente de Galilea, sino es la gente de Jerusalén. Y, lógicamente, esta gente de Jerusalén va a comenzar a criticar porque ellos quieren que se respete la interpretación jerosamaritana, o sea, de la capital de Jerusalén. Pero vamos a hacer una pregunta, pues nosotros siendo personas bien inteligentes. ¿Era raro que el maestro no les haya dicho nada porque han arrancado las espías con los dedos? Claro que no, ya que estaban aplicando la halajá Galilea. Pero ¿qué si viene alguien de la capital que tiene otra interpretación distinta? Entonces, este sí va a reclamar. Así, están violando el Shabbat. Pero ¿quién lo dice? Lo dicen ellos. Porque es la interpretación de ellos. Pero la interpretación del maestro y sus estudiantes era otra. Entonces, acá viene el tema. Esto viene, chicos, de una rivalidad. La rivalidad de Judea con Galilea. Por eso vemos un pasaje en el momento del juicio de Yeshua que Pedro, o sea, que Fa, cuando está hablando, le dice, tú eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces, es como, por ejemplo, chicos, en cada país tenemos un acento cuando hablamos. Por ejemplo, acá en Perú, para dar un ejemplo, las personas del norte dicen la palabra di. Oye, salimos, di, hacemos, di, o hablan fuerte. Hola, mano. O sea, una pronunciación fuerte. Las personas que son de la selva tienen un acento más tupidito. Por ejemplo, dicen, oh, she, o sea, pero pásame el plátano. O sea, tienen un acento un poco así. Las personas en la capital tienen como un acento neutral. Entonces, lo que quiero decir es que por la pronunciación, por el acento de hablar, ellos identificaron que Pedro, que Kefa, era de la Galilea, ¿ya? Era de la Galilea. Entonces, eso es lo que yo quiero que se tenga un poquito en cuenta, ya que estamos hablando de que tanto Yeshua y sus estudiantes, ellos vienen del norte, ¿ya? Por lo tanto, la aplicación que ellos tienen es en base a su lugar de origen, ¿ya? Entonces, muchachos, en esta bibliografía que les estoy recomendando, usted la puede bajar en PDF, está en Google. Y fíjese que la parte importante de esto es lo que contiene, ¿no? Lo que contiene este libro de David Flusser es acerca de las fuentes, la procedencia, la Tevilá, la Torá, la Javá, la moral, el Malhut, el reino, el hijo, el título hijo del hombre y el tema de Jerusalén. Entonces, este autor, David Flusser, es un judío que escribió pues esta obra que es muy importante y es altamente recomendada, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos indagar qué tanto tiene de asidero esto con el judaísmo, podemos nosotros analizar que el Talmud, Tratado Shabbat, menciona que la opinión de los sabios que es permitido frotar con los dedos. O sea, no es un pecado que cuando tú veas espigado algo, lo arranques o lo frotes, porque al arrancar no es que está haciendo así, sino que sencillamente como son pepitas, solamente las está espigando. Entonces, arrancar también está permitido dentro de los límites. O sea, dentro de los límites, recuerden que en el caso del día de Shabbat, tiene una prescripción en la cual dice, vas a caminar al norte tanto, al sur tanto, al este tanto y al oeste tanto. Por eso hay la expresión llamada camino de un día de Shabbat. Entonces los discípulos chicos, si comenzamos a analizar este pequeño debate, no estaban violando absolutamente nada, sino que ellos estaban manejando dentro de los parámetros de lo que es la interpretación de los judíos de Galilea. Tristemente, los judíos de Jerusalén querían imponer, ¿no? Así como los sátrapas que te quieren imponer algo, pues eran una suerte de sátrapas que querían imponerle a los provincianos una interpretación que no era la suya. Entonces, ahí no era muy correcto que ellos acusen a los discípulos de violar lo que es el Shabbat. Entonces, muchachos, podríamos nosotros aquí acotar algunas cosas, ¿no? Este texto ha sido definitivamente motivo de mucha discusión, de mucha controversia, y pues nosotros sabemos que el texto, vamos a comenzar un poquito a reforzar el tema. Recuerden, yo lo voy a explicar desde la parte más académica. El rabino Joel, él va a ser el encargado de hablar de la parte más, ¿qué se dice? La parte más talmúdica, más del judaísmo, ¿verdad? Yo no voy a hablar mucho del tema, ya que mi especialidad tiene que ver un poquito más con la academia. Entonces, podríamos decir, chicos, para que se entienda, y esto ya lo tocó el profesor Cristian Cifuentes,
En la composición de los evangelios, podríamos nosotros notar, muchachos, para que se entienda el porqué de todo, que había un evangelio más antiguo, que en este caso es el evangelio de Marcos, ¿ok? Había una fuente llamada la fuente Q, ¿ya? La fuente Q. Y que esta fuente Q, muchachos, definen los académicos que posiblemente haya tenido algunos escritos, algunas palabras del maestro. La verdad que no lo sabemos. Es una hipótesis que plantean los grandes académicos, ¿ya? Ahora, podríamos decir nosotros, muchachos, que en este pensamiento del libro de Marcos van a ser dos evangelios, ¿ya? Por así decirlo, ¿ok? Van a ser, por un lado, el evangelio de Mateo, Toldot Yeshua, y por otro lado van a ser el evangelio de Lucas, ¿ya? El evangelio de Lucas o Lucano, ¿ok? Y después vamos a tener el evangelio de Juan, o Kata Yohaní en griego, o Besorat Shel Yohanan, ¿ya? Entonces lo que podemos nosotros notar, muchachos, es que el relato que estamos analizando, en este caso, la controversia, le vamos a poner acá, la controversia del día de Shabbat, vamos a poner así, del día de Shabbat, va a ser, chicos, analizado mucho tiempo después. Recuerden, estamos hablando de relatos de los evangelios, ¿ya? A veces el problema que nosotros tenemos, pensamos acá en América Latina, que cuando el maestro Yeshua estaba hablando, había un escriba con su lapicero, por así decirlo, con su bolígrafo y su cuaderno, y estaba tomando nota todo lo que estaba hablando el maestro. Pero no ha sido así, chicos. La situación es que no ha sido de esa manera, sino que lo que correctamente ha pasado, que cada una de estas comunidades creyentes en la mesianidad del rabino Yeshua tenía una perspectiva, ¿verdad? Y cada una de ellas conocía historias que se hablaban acerca del maestro. Entonces, recuerde, en ese momento no existía todavía el canon. ¿Qué significa? Había un evangelio de Mateo, uno de Marcos, uno de Lucas, uno de Felipe, uno de Tomás, uno de María Magdalena, uno de Pedro. Habían diferentes tipos de evangelios que estaban completamente sueltos, recuerden, porque no era solamente una comunidad, eran muchas comunidades y no había, por así decirlo, una palabra unificada o estándar, sino que había diferentes pensamientos. Entonces, cada comunidad, muchachos, transmitía a sus creyentes un relato oral. Mira, la vida de Yeshua fue así, vivió así, conoció así, tuvo estas discusiones. Entonces, ¿qué hace la gente? Para que no se pierdan los relatos orales, van a comenzar a transcribir lo que ellos van a considerar, por así decirlo, como importante. Lo mismo va a pasar con Mateo y Lucas, pero recuerden, como Mateo y Lucas van a nacer de Marcos, en el caso de Mateo va a comenzar a añadir ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de los endemoniados. Ya, los estudiantes de Disney hemos visto esto. Los endemoniados suelen decir que son dos endemoniados, cuando en Marcos es solamente un endemoniado. Entonces notamos que ya se comienza a cambiar ciertas cosas, pero lógicamente entendamos, no se cambia con el propósito de alterar, así con una maldad, sino sencillamente que cada comunidad lo va a contar a su manera, para que usted me entienda. Es como, por ejemplo, pues que una persona diga, ¿no? Oye, ¿sabes qué cosa? Cuando hubo el terremoto, y se abrió la tierra, yo salvé a una persona, ya. Pasa el tiempo y el relato se exagera. No salvó a uno, salvé a dos. Ah, mira qué valiente. Pasa un tiempo, ya no salvé a dos, salvé a una familia completa. Entonces, lo que quiero decir, muchachos, es que cuando algo ha sido oral y ha sido pasado de mano a mano, de mano a mano, ha habido ciertas alteraciones, ¿ya? Y en las alteraciones han aumentado detalles y han, ¿cómo le digo la palabra a usted? Y hay detalles que se han omitido. Por ejemplo, mire, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplito. Acá tenemos en este cuadrito, vamos a hacer una pequeña comparación acerca de lo que van a ser los evangelios, ¿ya? Para que usted me entienda. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación. ¿Ok? Una pequeña comparación. Bien. Entonces noten, muchachos, que por acá tenemos el evangelio de Marcos. Recuerden, a Marcos le estoy poniendo primero por un criterio de antigüedad, ¿ya? De ahí ponemos a Mateo, ¿ok? Y de ahí ponemos a Lucas. Aunque podría ser también Lucas y Mateo, ¿ya? O sea, acá lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de Marcos. Bien, en los tres evangelios,
¿Qué tenemos en común? La resurrección. Ya, perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Dónde tenemos el problema? ¿En cuántas personas van a la tumba? Por ejemplo, en Marcos nos dice una cantidad. En Mateo cambia la versión y en Lucas cambia la versión. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros? Que hubo un relato primigenio y hubo variantes. En el caso que nos compete a nosotros, hablar la controversia del Shabbat, la tarea para el público va a ser, si esta misma controversia del Shabbat se repite en Mateo, me parece que sí, pero creo que Lucas no lo tiene. Entonces, acá le pondríamos en Mateo sí y en Lucas no. Entonces, habría que preguntarnos lo siguiente. ¿Por qué en Marcos sí aparece esta controversia de espigar, de las espigas? ¿Por qué en Mateo sí y por qué en Lucas no? Porque lógicamente, chicos, la comunidad lucana tenía otra preocupación, tenía otras cosas más pendientes, por así decirlo. Entonces, la tarea para usted va a ser un cuadro comparativo en su casa, va a poner Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, y va a comparar las citas como la resurrección, la entrada a Jerusalén, la celebración de Pesaj. Entonces, yo quiero que usted compare también los milagros, cuántos ciegos, cuántos leprosos, y donde usted vea que hay coincidencia en los tres evangelios, o sea, donde hay armonía, entonces podríamos nosotros rastrear una raíz histórica, por así decirlo, porque notamos que hay patrones similares en cada uno de ellos. Entonces, chicos, este tema del Shabbat en la controversia que vemos en el libro de Marcos es importante porque vamos a lo siguiente. El rabino Yeshua dice que fue el hombre el que fue creado para el Shabbat y no al revés. A ver, vamos a poner acá en un cuadrito eso para que nosotros tratemos de graficar la idea, ¿ya? Entonces, vamos a analizar las dos ideas. Idea número uno, el Shabbat fue creado para el hombre, ¿ya? El Shabbat fue creado para el hombre. Ok, esta es la primera idea, ¿ok? Ya, esa es la primera idea que nosotros tenemos que revisar. Ahora, la segunda idea es que es al revés, ¿ya? Y no el hombre es creado, ponemos acá, el hombre fue creado para el Shabbat, ¿ya? Acá, el hombre fue creado para el Shabbat, ¿ya? Entonces, a ver, chicos, queremos analizar acá la controversia, porque fíjense que en Marcos 2:28, el maestro dice que esta premisa es la verdadera. Entonces, nosotros vamos a decir, a ver, si el Shabbat fue creado para el hombre, pregunto, aquí se le da, ¿quién fue primero? O sea, ¿quién fue creado primero? ¿El hombre o el Shabbat? Definitivamente, de acuerdo a Génesis, primero fue creado el hombre, ¿ya? Y el hombre fue creado en el día número 6, ¿ya? Por así decirlo. Y el día de Shabbat fue creado, por así decirlo, en el día séptimo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos nosotros que notar acá en esta premisa que nos narra el maestro es que como el hombre fue creado primero y el hombre estaba labrando, por así decirlo, el huerto, entonces para que el hombre tenga descanso, fue que recién se creó el Shabbat. Entonces viene la pregunta, ¿por qué los fariseos, en este caso este grupo, que acusaban a los discípulos del maestro de haber violado el Shabbat, no tenían en cuenta esto? Para ellos, si bien es cierto, sabían el orden, vamos a poner así, prioridad, ¿ya? Prioridad, para que sea. Para ellos, ¿quién era la prioridad? Para ellos la prioridad era el día de Shabbat. Esta es la prioridad. A pesar de que el día de Shabbat fue el día séptimo y después podía ser el hombre. Entonces, ahí viene el tema que es bastante picante. Entonces, acá podríamos notar, chicos, a los falsos religiosos, ¿ya? Cuando hablo de falso religioso, hablo de una persona que no aplica el principio de pikuach nefesh. Vamos a poner acá. Pikuach nefesh, ¿ya? O pikuach nefesh, que significa, en español, que ante todo es importante salvar a una vida. Salvar a una vida, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ponderar acá. Estos caballeros, si bien es cierto, le daban importancia al día de Shabbat, lo que ellos no tenían presente es que ellos no le estaban dando su real valor. Entonces, ¿qué significa, muchachos? ¿Por qué razón creen ustedes en los evangelios que ellos se molestaron cuando el maestro curó al hombre de mano seca?
¿ya? Al hombre de mano seca, que lo curó un día de Shabbat. ¿Por qué se molestaron ellos cuando curó a un paralítico que cargó su crábato, su cama, el día de Shabbat? Entonces, eso nos llevaría, chicos, a preguntarnos lo siguiente, ¿no? Para estos señores, ¿quién era la prioridad? ¿Era el ser humano, que es imagen y semejanza del Padre Celestial, o era el día de Shabbat? Para ellos no era prioridad el hombre. Para ellos primero es el día de Shabbat, después es el hombre. Pero el maestro los corrige. Dice, ¿quién fue primero? ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o el Shabbat? No, pues primero es el hombre. Revisamos el libro de Génesis 1, primero es el hombre. Después viene el Shabbat. Entonces, ¿quién tendría la prioridad, por así decirlo, en estas circunstancias? El hombre, el ser humano, la vida del hombre. Por eso el maestro les dice, oigan, dense cuenta que es el Shabbat creado por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. O sea, en otras palabras, ¿quién tiene que tener la prioridad? El ser humano, salvar una vida. Y eso nos lleva a reflexionar lo siguiente. Si hay una señora que se está ahogando en un río el día de Shabbat y se sabe que el día de Shabbat uno no puede hacer ningún esfuerzo físico, sería decir, bueno, que la señora ya vea quién le ayude, que la señora ya vea cómo se salva, porque como es el día de Shabbat, yo no voy a hacer ningún esfuerzo. Eso, señores, sería pues caer en una religiosidad absurda. Lo que uno tendría que hacer por sentido común, por amor al prójimo, es salvar a esa señora. Igual pasaría si se está quemando un edificio y hay un niño atrapado. Uno va a decir, un momentito, como es el día de Shabbat, tengo que esperar todavía cantar la Hadalá, apagar las velas y después recién, si es que sobrevive ese muchacho, lo salvaré. Eso sería una actitud completamente egoísta, porque primero es la vida del ser humano, incluso antes que el día de Shabbat. Por eso que hay una ley oral llamada Pikuach Nefesh, la cual refuerza que ante todo es importante salvar una vida. Y eso, muchachos, nos lleva a lo siguiente. ¿Por qué el maestro permitió que sus alumnos comieran, o sea, espigaran, como les digo a ustedes, ese lugar? Porque seguramente tenían mucha hambre. Y como no podían soportar ya el hambre, dejó que coman. Por eso él dice, ¿acaso no oísteis que fue Abiatar quien les dio los panes de la proposición? Ahora, eso, chicos, nos lleva a otro interrogante. ¿Ya? Los que han estado en el curso de ISMI viendo los 50 respuestas a las 150 interrogantes al Keter, ¿se recuerdan que hablamos de Abiatar, sí o no? Ya, si nosotros revisamos el libro de Reyes, no hay ningún Abiatar, es Abimelech. Y cuando Abimelech le da los panes de la proposición a David y sus hombres, ¿qué pasa con Saúl? Los mata a todos. Y hay un sobreviviente. ¿Cómo se llama ese sobreviviente? Abiatar. ¿Y quién es Abiatar? El hijo de Abimelech. Entonces, ¿por qué razón Yeshua lo menciona como si él fuera el sumo sacerdote? Porque obviamente cuando moría un Cohen, el que le heredaba directamente era su hijo. Recordemos el caso de Aarón. ¿Ok? Y en el caso de Aarón, automáticamente su hijo fue el que lo sucedió. Recuerde que Aarón tenía 4, 2 murieron en el incidente que hubo al prender el fuego. Murieron 2 y de ellos, uno de ellos asumió el papel de Aarón como sumo sacerdote. Entonces, en este caso, Abiatar, al morir su padre Abimelech y todos los demás, él asume automáticamente el cargo de Cohen Hagadol. Entonces, muchachos, son aspectos que nosotros hay que tener claro. Entonces, a ver, de momento vamos a hacer alguna pregunta al respetable público. Si tiene alguna inquietud o alguna duda, adelante. Como dice el dicho, hablen ahora, chicos, o callen para siempre. Ok, no veo ninguna pregunta, caballeros y damas. Está bien, voy a asumir entonces que se ha entendido toda la lección y ahora vamos a aplicar un poquito de pardes, ¿ya? Vamos a aplicar un poquito de pardes al texto. Recuerde, cuando hacemos el análisis, no solamente hacemos el análisis en el sentido literal, sino que vamos a aplicarle el análisis parde, ¿ya? Bienvenido, Rabino Joel, buenas noches. Ahorita ya en breve le damos pase, algo corto nomás para ya cerrar mi participación. Recuerden, muchachos, que en el análisis pardes, vamos a poner por acá, la exégesis rabínica, vamos a poner acá, exégesis. En la exégesis rabínica se aplican los 4 métodos de interpretación de la Torá, que se le conoce como pardes. El primero se llama Peshat, que es el sentido literal, ¿correcto? El segundo se llama Remetz,
que tiene que ver con hacer conexiones, por así decirlo. El tercer nivel tiene que ver con lo que es drash. Drash tiene que ver con la parábola o la alegoría. Y finalmente lo que vendría a ser el sod, ¿ya? La parte del sod, que sería la parte oculta. En el caso que nos compete, vamos a hacer una aplicación sencilla para darle paso a nuestro rabino nuevo. Analicemos lo siguiente, muchachos. En el Peshat, cuando revisamos el caso de Shabbat, diríamos nosotros que primero es salvar una vida. Ya, ok, ya entendimos eso. Ya, eso está bien fácil de saber. Ya, eso ya lo hemos entendido. Lo primero es salvar una vida. Por eso que el Shabbat es creado para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Perfecto. Ahora, si hablamos de conexiones, ¿con qué conectaríamos nosotros ese pasaje? Y recordamos, me parece, chicos, la carta a los hebreos donde dice que ellos no entrarán, sino que hay un reposo guardado. Mejor dicho, hay un Shabbat, por así decirlo, guardado. ¿Ya? Guardado. Entonces, conectaríamos nosotros con ese pasaje. También podríamos conectar nosotros con el pasaje que los discípulos, cuando vieron en Hechos la resurrección del Maestro y la ascensión, caminaron un día de Shabbat. O sea, estamos vinculando esa partecita, esa palabra clave que es Shabbat con lo demás. Ahora, en la parte de Rash, en la parte de alegoría, diríamos nosotros que el día de Shabbat representa un estado de reposo, o sea, un estado de reposo mental, por así decirlo, reposo mental, ¿ya? Reposo mental. Las espigas, muchachos, representarían el alimento físico. Alimento físico. Los fariseos que estaban acusando a los discípulos representarían la mala inclinación, ok, la yeser hará. La yeser hará a través de malos pensamientos. Vamos a poner acá. Malos pensamientos. La respuesta del rabino Yeshua ya tendría otra representación. Ya no sería un hombre, sino sería el alma espiritual o el alma divina. Recordamos que hay dos tipos de alma, de acuerdo a la Hasidut de Galeinai, un alma animal que tiene que ver con los apetitos de la carne y un alma divina que es la que se acerca más a su creador. Ahora, y en el nivel SOT, muchachos, referente a este tema que estamos viendo del día de Shabbat, diríamos nosotros que la palabra Shabbat esconde algo en su gematría, ¿ok? En su gematría. Entonces es interesante notar nosotros, chicos, que así le aplicaríamos la exégesis rabínica a este pasaje, ¿bien? Ahora sí, sin más preámbulos, le doy pase a nuestro rabino Joel, el expositor de turno. Adelante, Rabí, puede usted presentarse con el respetable público. Ahora ya le toca exponer a usted. Adelante. Muy buenas noches, shalom a todos. Bueno, antes que nada, una disculpa. Saben que pues uno llega del trabajo y apenas el tiempo con muy medido, pero aquí estamos para compartir la clase acerca de Shabbat. Bien, ahora lo que nos toca después de lo que ya nos ha impartido nuestro amigo, colega, bien, Marejaron, es de unos argumentos que quiero presentárselos. Miren, ajá. Voy a presentar, ustedes me dicen, por favor, si se alcanza a ver. ¿Vale? Entonces, el... ¿se me escuchó? ¿Está? Ahora sí, ahora sí. Ah, muchas gracias. Bien, tenemos que este argumento se nos dice, ¿el Shabbat es para la humanidad o solo para Israel? ¿Qué es lo que él o esta persona que hace el escrito va a argumentar? Es lo siguiente, son tres citas, estas tres, Ezequiel, Nehemías y Éxodo, en las cuales nosotros vamos a leer, ahorita vamos a leer en este momento, pero si nosotros como marqué aquí, leemos y ponemos el énfasis en lo que está en rojo,
nos daremos cuenta que dice, y los saqué de la tierra de Egipto. ¿A qué nación sacó de la tierra de Egipto? Esta persona irá por ese lado diciendo, no a los gentiles, sino al pueblo de Israel. Y los traje al desierto, nuevamente Israel, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Dice, todo eso se aplica a Israel. Y les di también mis días de reposo. Así es lo que dice la versión Reina Valera 60. Shabbatot en hebreo, el plural de Shabbat. Para que fuese por señal entre mí y ellos. Entonces, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Bien, entonces la premisa de él es solo para judíos. El Shabbat no tiene nada que ver con los gentiles. ¿Por qué? Porque lo bien lo dice la cita, los saqué de la tierra de Egipto, o sea, hace un recuento de unos eventos en la historia del pueblo de Israel. Luego, también la ley, que en la mente de algunos solamente lo tiene que guardar el pueblo judío. Y después dice que el Shabbat es una señal entre ellos y Hashem. Entonces dice, no tiene que ver con nosotros como gentiles. Ajá. Ese es cómo él va a interpretar este texto o cómo lo va a ver ese texto. También esgrima Nehemías capítulo 9, versículo 13 y 14, que dice así, con una columna de nube los guiaste de día y con una columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste. Nuevamente, si vemos la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche, esto fue un milagro que acompaña a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Éxodo. Ajá. Entonces aquí dice que era para alumbrar el camino y también, bueno, en las noches frías del desierto, ahí les brindaba calor. Y sobre el monte Sinaí descendiste. ¿A qué de las naciones descendió el Eterno el monte Sinaí? Dice a los judíos. Entonces, todo nos quiere llevar por ese lado, de los judíos. Y dice, y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Ellos no van, a veces sí manejan con cuestiones que la ley o la Torah es una maldición y cosas negativas de la ley, pero cuando vienen este texto, pues no pueden más que aceptar que son juicios que son divinamente concedidos, ajá, rectos, verdaderos y buenos. Entonces, y les dice, y les ordenaste el día de reposo, esto en hebreo es Shabbat, ajá, el Shabbat Kodesh, el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Entonces dice nuevamente, todo tiene que ver con el pueblo judío, no con los gentiles. Bueno, y vamos a la última cita, en la cual él aborda, y es Éxodo 31, 16 y 17. Es una de las citas más claras y por eso es que ellos lo van a manejar. ¿Por qué? Porque, insistimos, es una de las citas más claras, que es una señal entre el Eterno y el pueblo de Israel. Cuando dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Eso ya es un énfasis mío, pacto perpetuo. A todo el que es pueblo de Hashem tiene que guardar el Shabbat por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y obtuvo respiro. Entonces, esta es la manera de que él va a interpretar, ¿verdad? Estos textos, ¿sí? Entonces va a decir que es puros, como vimos, hijos de Israel, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que dice. Ahí está, hijos de Israel. Ok, le podemos dar la razón ahí, ¿no? Entonces, y también como dice que se hace un recuento de la historia judía, ¿sí? Entonces, para él dirá, tiene que ver solamente con los judíos. Bueno,
Entonces, ¿qué podemos decir nosotros a esto? ¿Ah? En primer lugar, cuando dice hijos de Israel, seríamos como las personas que dicen, mira, es que dice hijos de Israel, y entonces no salió ninguna mujer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque literalmente dice que fueron los hijos de Israel. ¿Ah? Pero eso no es lo correcto, eso no es lo que sucedió. O sea, sale todo el pueblo, mujeres, niños y hombres. Entonces, cuando dice hijos de Israel, no es limitarlo simplemente a eso. Ahora, ¿hace un recuento de la historia judía? Por supuesto, ¿sí? La Biblia es un documento judío, ¿sí? Que hace de un Dios judío, ¿ya? Es un Dios, sí, es universal, por supuesto, pero se dice el Dios de Israel. Ya con Namán el sirio dice, ya conozco que no hay otro Dios más que el Dios en Israel. Ajá. Etcétera. O sea, este es un documento que habla justamente de la relación de Dios con entonces, toda la Biblia, toda. Pero esto no quiere decir que cuando decimos que es un Dios judío o un Dios de la nacionalidad judía, como los filisteos tienen a su Dios Dagón, que es el Dios nacional, ahí tendremos otros dioses nacionales mencionados en el Tanaj, no quiere decir que nada más sea el Dios del pueblo judío, no, eso no es lo que quiero decir. ¿Ah? Sabemos un Dios universal, pero en este aspecto, cuando habla de su historia, lo hace propio, ¿sí? Lo hace propio. Es decir, los patriarcas propios. Aunque sabemos Abraham de dónde viene, o sea, lo hace propio, o sea, porque es la historia de una nación, la religión de una nación. Entonces todo lo va haciendo propio. Bueno, esto es lo que ellos van a argumentar. Bien, excelente. Ahora, entonces nosotros, ¿qué es lo que cómo vamos a contestar? Muy sencillo. Ajá. Muy sencillo. Nosotros nos vamos a ir, por supuesto, a las escrituras para contestarle estos argumentos. Bien, y vamos a decir, bien es cierto, en las citas nos dice que son solamente para los hijos de Israel. No estamos peleados con eso. ¿Ah? Pero tenemos que ver los motivos por el cual se guarda el Shabbat, ¿sí? Por el cual es un día sagrado, por el cual es un día muy especial. Y el motivo uno, que tiene que ver con toda la humanidad, es por conmemorar la creación en contraposición a ideas de, por ejemplo, la evolución o de que como dicen los filósofos, algunos filósofos creían que la Tierra siempre había existido, ¿sí? Ellos, en primer lugar, decían, ¿por qué la Tierra siempre ha existido? Tenía que haber existido porque si no, tenía que haber un cambio, una variación en la divinidad. Y si esto es así, le dotaban como de cualquier ser humano, que lo que realiza es porque algo cambia en él, algo necesita o algo le motiva a cambiar o a realizar algo. Entonces dijeron, porque para librar a la divinidad de ese cambio, entonces dice, la tierra siempre existió siempre en cualquier momento, cuando ya a la par de que existía la divinidad, existía la tierra. Siempre ha sido así, siempre existirá. Bueno, ese será el motivo 1. El motivo 2 está ligado al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno. Ajá, o sea, es decir, hoy a los actuales judíos. Porque conmemora la libertad. Esto le da a los judíos que Shabbat es todavía más especial. ¿Ah? Y vamos a las pruebas. Ahora sí, ese es el argumento en general. ¿Vale?
Motivo 1. Y el motivo primario. El motivo primario de por qué estar guardando el Shabbat está en Éxodo 28 al 11. Ajá. Aquí en Éxodo 20, recordemos, en Éxodo 19, el pueblo de Israel llega al monte Sinaí, está preparándose, debe prepararse para el encuentro con el Eterno. Hashem va a descender en el monte Sinaí, va a entregar sus leyes. Los conocidos como los 10 mandamientos, que en realidad hay 14 mandamientos ahí, no son mandamientos, nos dice Aseret mitzvot, no dice Aseret mitzvot, o sea, 10 mandamientos. El hebreo dice Aseret devarim, ¿ah? O sea, las 10 palabras, los 10 asuntos, las 10 eloculaciones, ¿cómo se traducen en algunas otras partes? Bueno, eso. Entonces, ya saben, bien, empieza diciendo: yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a el día de Shabbat, dice: acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ahí viene la razón. Primero nos dice, acuérdate, luego nos dice, primero, acuérdate, y esto es acordarlo para volverlo santo. O sea, nosotros tenemos que santificarlo. El cómo lo hacemos y el cómo lo ha hecho el pueblo de Israel, eso es algo que no lo vamos a ver en esta parte, tal vez lo mencionamos, pero no lo vamos a ver en sí. Luego vienen las prohibiciones, o sea, lo que te prohíbe ahí es trabajar, ¿sí? Reposa. ¿Por qué? Por tú, tu hijo y todo, hasta tu animal, todas tus bestias deben reposar en ese día, o sea, deben de descansar en ese día de reposo. Porque la razón es la siguiente, dice, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, el Eterno bendijo al día de reposo y lo santificó. Bien, entonces, el motivo, la razón, el origen, el propósito primario del Shabbat es conmemorar la creación. ¿Por qué descansamos? Muy sencillo, porque Hashem descansó. Está en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice, fueron completados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, acabó el Eterno el día séptimo de toda la obra que hizo, y reposó en el séptimo día toda la obra que hizo. Y lo bendijo. O sea, ¿quién bendijo el día de Shabbat? Hashem. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había en la creación. El hombre, esto ya no es, este es el título de la siguiente sección. Bueno, en fin, aquí dice toda la que había hecho en la creación. Entonces, déjenme volver a lo que es aquí. ¿Ah? A ver. Ok. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Tenemos los 10 mandamientos. Pero no se llaman 10 mandamientos. Pero para, en aras del entendimiento para todos, por ser muy extendido, ¿ah? Tenemos 2 partes. Una en Éxodo 20, ¿sí? Y vamos a ponerlo acá. Y otra en Deuteronomio 5. Ahí no estoy escribiendo. Aquí. Deuteronomio 5. ¿Sí? Y nos van a decir cada uno de los propósitos. En el libro de Éxodo nos dice que el propósito del día de Shabbat es la creación. ¿Por qué descansamos? Porque Hashem descansó. Y él dijo, mira, yo descansé y
ese día, que es como cualquier otro día, entonces, ¿en qué radica su santidad? O sea, y de hecho, ¿qué es santidad? Santidad es cuando se elige uno por sobre los demás. O sea, cuando de hecho, un sinónimo de la palabra santo es consagrado, totalmente se hace especial por la elección. O sea, ¿qué diferencia tiene? Estamos hablando en el ámbito del tiempo. ¿Qué diferencia tiene las horas de Shabbat a las otras horas? No tienen diferencia. Entonces, ¿qué es lo que le da la santidad? Es que Hashem lo escogió. ¿Ah? Ese día se vuelve especial para él. Lo santificó, lo bendijo, o sea, puso sobre una atención, lo elevó por sobre todo. Ahora, como en el caso vamos a hablar, en otro ejemplo, vamos a ver si logro transmitir lo que quiero transmitir. ¿Qué hace tan especial las piedras preciosas? ¿Sí? ¿Qué los diferencia de otras rocas y de otros materiales? Ajá. Si en este momento las personas dejasen de ver o dejasen de elegir, dejasen de gustar de los diamantes por su brillo o lo que quieras, que ahora se fijen no sé, ejemplo, piedras de río, la que esté más fina o la más delgada, lo que queramos. O sea, la elección, lo que uno elige le da un valor, hasta hablando entre nosotros, ¿sí? ¿Sí? Ciertas pieles de animales valen más que otras pieles de animales. ¿Por qué? Porque es la elección del ser humano. O sea, lo que el ser humano considera o lo hace especial, eso cambia radicalmente el precio del producto. Si hay muy poca demanda y nadie nadie lo aprecia, eso queda... digamos, como un cero a la izquierda. Pero si algo tiene demanda, es apreciado, eso va a subir de precio. Eso es muy normal. Entonces, ¿qué hace tan especial al día de Shabbat? Que ese día el Eterno mismo descansó en él y él le plació, como él descansó ahí, lo bendijo, lo consagró, lo apartó, lo hizo especial. Ajá. Y entonces, cada persona que cree en una creación, o sea, la persona que confía, con los ojos de la fe, por supuesto, que en algún momento el Eterno creó los cielos y la tierra, descansa en Shabbat. El Shabbat es un día especial para él, porque ese es el propósito. O sea, si la persona cree en evolución o que siempre el universo y la tierra siempre estuvieron ahí, pues el objetivo primario del Shabbat no le llega. O sea, no es para él. ¿Por qué? Porque él no cree esto. Porque él no ve con los ojos de la fe que Hashem creó todas las cosas de la nada. Él creó todo en la creación. No hay nada que exista o que haya existido en algún momento del tiempo que no haya sido creado por el Eterno. Esa es la fe básica y el que debe de tener la persona que guarda Shabbat. ¿Sí? Eso es. Y lo acabamos de ver justamente aquí. El motivo, perdón, fue acá. El motivo en Éxodo lo hacemos porque en 6 días. Y entonces, ¿esto en qué tiene que ver? Que esto no es solo y absolutamente para el pueblo de Israel. Porque en la creación no existía el pueblo de Israel.
¿sí? No existía. Hashem hace a la humanidad, el hombre, el Adam, a la humanidad, ¿sí? En función. O sea, crea todo lo necesario para el ser humano, o sea, para la humanidad, para la subsistencia, tanto física como para la espiritual, que es el Shabbat, es el pináculo ese. Ahí le da también su toque de espiritualidad. No tiene que ver con una nación en sí, tiene que ver con la humanidad, porque es la creación, con todo. Y por eso dice, ni tu bestia, o sea, ni siquiera tu animal. ¿Y por qué? El animal no tiene, déjeme decirle, el animal no va a decir, oye, Shabbat, qué bonito, yo creo en la creación. Shabbat no tiene ese nivel de raciocinio. No lo tiene. Y entonces, ¿de qué le sirve descansar? Ajá. Y voy al ejemplo, ¿no? También que en la Torá se dice que ¿cómo se llama? El animal que es utilizado para la zoofilia, digamos, un animal el cual, bueno, no voy a ser muy explícito, ¿verdad? Pero, bueno, un hombre o una mujer cohabitaron con un animal, la ley dice que debe matarse el animal. Y bueno, que el animal tiene el grado de razón, ¿sí? O sea, como que si él hubiese elegido esa unión, no. Entonces, ¿por qué lo matas? Y puedo hacer más énfasis aquí. Entonces, ¿por qué el animal tiene que descansar? Porque el ciervo, aparte el ciervo y la criada, bueno, esos son seres humanos, ok. Pero el animal, ¿por qué debe de descansar? Porque no se trata de que decir, bueno, nada más los animales judíos van a descansar en Shabbat. No, porque es recordar la creación. Y cuando recordamos la creación, por eso fíjate, y te lo vuelvo aquí mira, dice, motivo 1, el primario, acuérdate, o sea, a toda la humanidad, incluido en este caso también de manera indirecta a la bestia, porque toda la creación, o sea, tanto el reino mineral como el reino vegetal, el reino animal y el ser humano, todos tuvieron origen precisamente en esa creación. Por eso dice, acuérdate. ¿Cómo te vas a acordar? ¿Sí? Porque es lo que sucedió en el inicio. No es que el animal tenga el nivel de raciocinio, como dije, para guardar el Shabbat porque es la creación, no, pero sino porque fue partícipe de la creación, debe de guardar el Shabbat. O sea, no lo pongas a trabajar. Tú que eres más elevado, tienes raciocinio, no lo hagas trabajar en Shabbat. ¿Sí? ¿Y por qué si dice, no cegarás tu campo y todo esto? O sea, no es nada más por ti, sino para que también, o sea, la planta ni siquiera tiene la posibilidad, bueno, la mayoría, de trasladarse. O sea, no tiene ni siquiera lo que el animal tiene, que es un nivel más elevado de creación, lo que las bestias tienen, que tienen un cierto grado de inteligencia, etc. Las plantas no. Y entonces dice, tampoco las ciegues, tampoco hagas tu campo. O sea, deja todo eso, porque todos estamos inmiscuidos en la creación. Sea el reino mineral, sea vegetal, sea animal, o sea el ser humano, todos estamos incluidos ahí. Todos somos criaturas. En algún momento del tiempo, Hashem creó a la humanidad, creó a los animales, creó a las plantas y creó todo lo que existe. Eso es por el motivo por el cual es especial el Shabbat. E insisto, perdón por la insistencia,
pero no tiene que ver con los judíos. O sea, no es nada más de que, nada más los judíos y ya se acabó. No, es toda la humanidad, toda. Y por eso te dice, insisto, en el animal y en tus campos. O sea, ni ellos, ni a ellos los hagas trabajar. Ahora, vamos a la siguiente. La siguiente es esta. El motivo 2, que es el motivo secundario, ahora lo tenemos en Deuteronomio 5:12, se vuelve a repetir, o sea, en Deuteronomio, Moisés repite la ley, y al repetir los 10 mandamientos, fíjate que dice una diferencia. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Pero dice, pero ¿te acuerdas que dijo, recordarás? En Éxodo dijo, recordarás. Y aquí dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Eterno te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo, ninguna obra harás, etcétera, etcétera, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Eterno, tu Elohim, te sacó de allá con mano fuerte y un brazo extendido, por lo cual el Eterno tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, ya el judío, vamos a ponerlo aquí, déjenme. Ahora a la pizarrita. Sí. Entonces tenemos, ahora acá, ¿sí? En Deuteronomio es por la redención, ¿sí? Aquí la creación y acá por la redención, ¿sí? Aquí para los hijos de Israel, perdón, la humanidad, ¿sí? Y aquí, de este lado, la humanidad, este sería Israel, ¿vale? Entonces, ahí está, ¿sí? Son 2 motivos, el motivo primario, el motivo secundario. Entonces, ¿por qué se guarda el Shabbat? Es por estas 2 razones, ¿sí? Por estas 2 razones. ¿El judío está dentro de la categoría de toda la humanidad? Sí, pero el día de Shabbat es todavía más especial para el pueblo de Israel porque conmemora su salida de Egipto. Y como aquí lo tenemos, como lo hemos leído acá. ¿Vale? Entonces, es ahí donde vamos a recordar. Ok. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Entonces vendrán muchos pueblos. ¿A qué? A ser parte del pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. De hecho, hasta en la salida de Egipto se dice que muchos pueblos, había mucha gente que no eran descendientes de los hijos de Israel, pero, o de una de las 12 tribus, pero salieron de ahí porque comprendieron que quisieron estar bajo la soberanía, el gobierno directo de Hashem, y guardando sus mandamientos. Entonces ellos salieron y se convirtieron parte del pueblo de Israel. Bueno, entonces, esto y en muchas otras partes tenemos que se dice, y será que 10 hombres de las naciones vendrán y se tomarán del manto de un judío y dirán, iremos con ustedes porque con ustedes está el Eterno. ¿Cierto? Entonces, para los que se unen al pueblo de Israel, o sea, para los que se unen al pueblo, no nada más para los de la humanidad, vimos que al principio toda la humanidad debe de ser un día especial, porque conmemora la creación. Pero para los que decidimos cumplir la voluntad del Eterno, para los que queremos acercarnos a Él de una manera más especial, y esto es ponernos
o ser parte del pueblo de Israel. Ajá. Entonces tenemos la segunda razón también, ¿ya? No solo la primera, sino la segunda razón, ¿sí? Porque ya formamos parte de ese pueblo, ¿sí? Ahora, como vemos aquí en Isaías 56, Isaías 56 dice, y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente de su pueblo. O sea, hay, ya lo dice Isaías, siempre ha habido extranjeros en medio del pueblo de Israel. O sea, siempre han estado ahí. Pero ¿qué pasa? Porque como eres extranjero, podrías decir, bueno, es que bueno, la mayoría de cosas son para solamente el pueblo de Israel y todo esto. Entonces, había el temor de estos extranjeros de que el Eterno podría de momento separarlos, o sea, porque como que hay muchas cosas para los judíos y pues dice, pues yo soy extranjero, o sea, no soy parte de... También pone el ejemplo del eunuco y dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, o sea, estos hijos de los extranjeros, que amen el nombre del Eterno para sus, que amen el nombre de Hashem para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. O sea, son hijos de extranjeros que van a guardar el día de Shabbat y abrazar su pacto. La promesa es, yo los llevaré a mi santo monte, yo los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos ante mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces siempre ha habido, y las personas que tú, como hijo de extranjero, te acercas al Eterno para servirle, eso es lo que has hecho. Aquí lo dice la cita, o sea, no estoy agregando nada. Si tú te acercas al Eterno para servirle, ¿ah? Y guardas el día de Shabbat, y ahora es el pacto, tienes promesas. ¿Ah? Entonces podrías tener no solo el primer motivo, sino el segundo motivo. Si tú te acercas para servir a Hashem. Entonces puedes tener incluso los dos motivos. O sea, no se limita a solo los judíos. ¿Ah? A manera de conclusión, entonces Shabbat fue dado para toda la humanidad como testimonio de la creación. Y aquí toda la humanidad, todo lo creado, tendría que tener a Shabbat como un día especial. Ahora, el Shabbat, con todas sus prohibiciones y todo ese tipo de cositas, bueno, es se fue dado como un testimonio de la liberación de Egipto, que esto lo hace para los judíos todavía más especial. O sea, si tú ves a los judíos que lo hacen muy meticulosamente y que esto, y no hagas esto, y no hagas esto, bueno, eso es porque ellos recuerdan el gran favor que Hashem hizo con ellos en liberarlos de la esclavitud para un pueblo de nuestros días que nunca ha sido esclavo y que gracias al Eterno la esclavitud fue abolida a nivel mundial. Ajá, bueno, al menos la mayoría, no puedo decir que a nivel mundial todas partes no exista nada de esclavitud, pero en el mundo antiguo que era muy fácil perder la libertad y que los abusos para los esclavos son una barbarie. ¿Ah? Hay una muy buena película que les recomiendo que se llama, creo que se llama así, 10 años de esclavitud. Y cuenta la historia de un hombre que siendo libre, fue esclavizado. El que no conoce lo que es la esclavitud, pues puede decir, bueno, ¿y por qué guardar el Shabbat así con tantas cosas que no puedo hacer, tantas cosas que debo hacer? Bueno, todo eso es una expresión de gratitud, o al menos en su origen, así lo fue, una expresión de gratitud, porque el pueblo de Israel sí fue esclavo. Varias generaciones experimentaron la esclavitud
Y bueno, pues entonces eso es esa parte. Entonces tenemos los dos motivos, perdón, los dos motivos por los cuales se guarda el Shabbat. Y el primero, el principal, es que es para toda la humanidad porque recuerda la obra de la creación. Ajá. El segundo puede decir, bueno, a lo mejor no te llega mucho, puedes decir, ¿ah? Pero el primero definitivamente nos llega a todo los que somos criaturas, todos, absolutamente todos, sin importar nacionalidad. Bueno, entonces ya nada más para terminar, pues si alguien tiene una pregunta, ajá, pues entonces la estaremos contestando. Pero yo, estimado Morega, pues terminaría mi participación aquí. Excelente, estimado Rabino, una ponencia maravillosa, muy clara. Vamos a preguntar a la hermana Luz María Bonilla y al hermano iPhone 813 si tienen alguna pregunta referente a la exposición que hizo nuestro Rabino Joel desde Chalco de Covarrubias, República de México. Si tienen algo que a preguntar, recuerden, ¿ya? No hay preguntas mal hechas, sino lo peor es que uno se quede con la duda. Así que pues adelante, mi hermana Luz. Gracias, maestro Harold. Yo presento mis disculpas porque acabé de llegar, no alcancé a estar en la clase, pero siempre tratando de estar atenta a escuchar las exposiciones. Me disculpo porque no alcancé a llegar, pero espero que quede el video así como lo hace el rabino Joel, para que podamos seguir tomando las notas. Agradezco por la oportunidad que se me da para poder exponer alguna inquietud o algo, pero después de que lo vea, así lo hago, More Harold, maestro Harold. Muchas gracias. Amén. No, muchas gracias a usted, querida hermana Luz Miriam. Saludos para usted. Placer escucharle. Claro, no se preocupe, no se preocupe. La grabación va a quedar en el canal del rabino Joel Ben Adriel en Derecha Yeshua. Ahí va a quedar justamente el Rincón Apologético parte 3. Querido rabino, primero felicitarle. La verdad que este tema era tan importante porque a veces las personas Gracias. quieren pensar, ¿verdad? Que el día de Shabbat es solamente para el pueblo de Israel, ya que algunos hermanos dicen de que... Le comento un poco, rabino. Justino Mártir, uno de los padres apologistas de la iglesia, comenta más o menos en la época que él vivió de que el día de Shabbat no es el día séptimo, o sea, según Justino Mártir es cualquier día de la eternidad. Entonces los evangélicos dicen a veces en sus defensas, dicen, ¿no? Pero nosotros los cristianos no guardamos el Shabbat porque el día de reposo que creó el Padre Celestial fue cualquier día de la eternidad. O sea, según ellos, como no aparece el nombre Shabbat, porque en sí, rabino, ellos ven la versión Reina Valera, y en la versión Reina Valera no aparece la palabra Shabbat. Ahora, ahí yo acotaba algo rap que conversaba en la interna con el Moré Meir, es lo siguiente, ¿no? Que la pregunta era, el More me hizo esta pregunta, Harold, ¿qué es tu opinión acerca de algo? Sí, sí, More, le dije, a ver, para tu opinión, ¿el Shabbat es solamente para el pueblo judío o es para la humanidad? Bueno, pues en automático es para la humanidad. Y le dije que la referencia a rabino estaba en Génesis, en Bereshit, en la cual se dice la palabra Shabbat. Ahora, ahí el tema rabino es que la gente donde ve la letra Bet ve un puntito al medio y esa la Bet con un puntito al medio se lee como B chica. Entonces dice, no, pero ahí dice Shabbat con B chica, no Shabbat con B grande. Entonces yo les comento, rabino, a ellos de que el texto, antes de tener los puntos masoréticos, venía obviamente del arameo imperial y obviamente esta a su vez de lo que se llama pues el paleohebreo. Y el paleohebreo no tiene puntos masoréticos, no tiene puntito, nada, señor, son imágenes y ahí no existía justamente ese puntito que tiene la Bet, con lo cual podríamos nosotros notar que ahí dice la palabra Shabbat, ¿no? Y eso es una evidencia clara que demostraría que desde Adán, Abel, Caín, toda la gente guardó el día de Shabbat, ya, guardó el día de Shabbat. ¿Por qué razón? Porque el hombre descansó justamente de todas sus obras en el séptimo día, sino que como ellos tienen una traducción al español rabino, no ven la palabra Shabbat. Entonces, ese es el argumento del cual ellos se valen. ¿Qué comentario usted nos podría dar de eso, Rab? Y de hecho, yo también tengo una versión Reina Valera 60 aquí. Y sucede, bueno, al menos en la que yo tengo, es con notas. Y cuando dice día de reposo, pone una nota, sea con número o sea con letras. La que yo tengo tiene con letra. ¿Ah?
Entonces tú te vas al pie de página y no aparece nada, ¿no? Ahí queda ese, entonces, pero tú vas hasta atrás, fíjate hasta dónde lo pones, ¿no? Hasta atrás de todavía en los apéndices y todos esos mapas y todas ayudas, hasta ahí viene, dice, tal referencia en el libro de Éxodo, Éxodo, por ejemplo, no, perdón, Génesis 2:3, aquí equivale a sábado. Así lo dice, o sea, hasta la misma Reina Valera con el de notas. Los otros, desgraciadamente, no vienen, pero el que tiene notas, ahí agregaron en todas las citas donde traducen como día de reposo, dice aquí equivale a sábado. Bueno, no dice enteramente Shabbat, pero ya es muy, muy entendible. Con eso, y en una de sus Biblias ya lo puedes ver. Entonces, sí es muy importante. Yo creo que ellos vean que desde la creación, obviamente, la ley no había sido dada, la ley ha sido dada hasta Moisés. Entonces, no la guardaban igual, pero sí guardaron. O sea, era un día especial y tenían sus cosas, pero todo lo demás, las prohibiciones vienen después, ya con Moisés. Ahora, en la época de Moisés tampoco lo guardaban que encendiendo velitas, que los 2 panes de Shabbat y todo. Bueno, esto no lo guardaban así, pero guardaban un Shabbat con ya más regla. Y a través de todo el tiempo que ha venido el pueblo de Israel en diferentes épocas, pues se han ido viniendo adoptando algunas costumbres, haciéndolo más bonito y bueno, en algunas cosas también haciéndolo más duro y estricto, por supuesto. O sea, así no era también como lo guardaba Moshe, ¿no? Pero, o sea, todo eso es una evolución clara y eso es en todo, ¿no? Hasta en los deportes. Por ejemplo, ahorita están los Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Olímpicos no había toda esta clase de deportes. Era uno. ¿Ah? En los primeros era solamente un competidor. Y ya, y como lo has dicho también, en tus clases estaban totalmente desnudos. Ahora, quien se presenta en unos Juegos Olímpicos desnudos, no, sería total, es impúdico, o sea, no lo aceptarían. Ajá. Me lo sacan de ahí. Entonces, ha tenido una evolución. Y así mismo, es que hay que hacer notar eso. También, oye, no decir, bueno, es que yo no tengo esto, yo no tengo mi copita y que todo eso. Bueno, tranquilo, o sea, eso es muy bonito, si lo puedes conseguir, qué bueno, pero si tampoco lo consigues, tampoco haces mal, tampoco es algo así como que, oh, ya no, pues para nada. Pero el día de Shabbat tiene que ser guardado, o sea, de una manera tiene que ser especial para toda la humanidad. Entonces, sí. Claro, claro, rabino. Yo me acuerdo incluso que Rigoberto Mani Viñas, el rabino de la comunidad sefardita, él comentaba, ¿no? De que cada vez que uno guarda Shabbat es como si almacenara luz, ¿no? Almacenara luz. Y cuando comienza la semana uno libera esa luz. Y lógicamente también en una shiura contaba el rabino de que no es que él decía una cosa bien interesante, él decía, no es que los hijos de Israel guardan el Shabbat, sino el Shabbat guarda a los hijos de Israel, y eso es eso es bastante interesante, ¿no? O sea, es como que el día es un cerco para los en Israel, ¿no? Entonces es importante, Rabino, el tema de lo que es el reposo de Hashem, ¿no? Y sobre todo, imagínense, una persona que trabajaba de lunes a domingo, pues en un mes ya termina con un estrés muy fuerte, ¿no? Siempre es bueno un pare, un cese a las acciones, entonces yo creo que la bendición de Shabbat es esa, ¿no? Sino que el problema, rabino, yo creo que se ha gestado acá, es que la Iglesia Católica reconoce en uno de sus catecismos que transfirieron en la época de Constantino el día, el día de Shabbat, lo transfirieron al día domingo, ¿no? Y lógicamente, pues, he visto en la apologética que muchos hermanos cristianos dicen, pero antes de Constantino, las comunidades helénicas guardaban el domingo. Y bueno, pues yo creo, Rabino, que en ese tema, de cierta manera puede ser cierto, porque acá voy a tocar un poquito la carne. Usted sabe que a veces tenemos que meternos en un terreno pantanoso. Bien, yo lo voy a poner así, Rabino. Los discípulos realmente, en mi opinión, ¿no? Los más honorables, los más que han sido más guardadores de la Torá, son los 3 pilares de Jerusalén. En este caso, Jacob, Kefa y Yohanan, ellos 3. En cambio, el que ha sido un poquito, voy a decirlo así en mi punto de vista personal, el que ha sido un poquito más relajado
el que ha dejado un poquito más correa ancha es Shaul. Y por esa razón que esta gente va a comenzar a decir, sí, pero estamos bajo, ¿no?, bajo la gracia. Entonces es así como esta gente va a comenzar a deslindarse del pueblo judío. Y el tema, Rap, yo he estado notando que entre las comunidades, por ejemplo, los ebionitas, los discípulos de Santiago, no han tenido comunicación con los helénicos. Entonces es como que le falta ese cordón de unión. Y al haber esa ruptura, o sea, al perderse el wifi, por así decirlo, se produjo realmente pues lo que más adelante va a convertirse en la religión imperial, ¿no? Entonces yo creo que a partir de esa desconexión, Rabino, es que se ha producido todo lo que más adelante va a ser el cristianismo. ¿Qué nos podría usted comentar de esto? Totalmente de acuerdo. Cierto que los más apegados a la tradición y, o sea, al judaísmo tradicional son los que se les conoce como los ebionim en hebreo, ¿no? Los ebionitas, que están dirigidos por justamente lo tenemos como James, Santiago, Jacobo, pero es el hermano carnal o así sanguíneo de nuestro maestro. Él tiene el peso de eso precisamente, o sea, su parentesco. Y eso le da un gran peso y de hecho él se vuelve uno de los líderes. Así como tenemos en el libro de Mateo, que se dice que este Pedro es el que queda como el líder en ese evangelio. Le dice, tú eres Pedro y en esta roca edificaré. En el evangelio de Tomás no es Pedro, en el evangelio de Tomás es Santiago. Porque los discípulos le preguntan y le dicen, oye, sabemos, maestro, que tú te vas de ir. ¿Y a quién acudiremos? Y él les dice, en todo lugar que ustedes estén, acudan a Santiago el Justo. Ahí se maneja también, Jacob Atzadik. Vayan a Santiago el Justo, porque por él fue creado el cielo y la tierra. O sea, en esas palabras, o sea, en la traducción que tú encuentras al español, con esas palabras están ahí. Y vemos ahí la importancia de él. Entonces los ebionim tenían un gran pleito con la facción helénica, que por cierto su paladín se vuelve Shaul. Ya existían, pero alguien no les da la estructura teológica hasta que llega el ingenio de Shaul. Ese es el que les da y por eso lo adoptan como su paladín. Y por eso es que después se le dirá, este es el líder de la secta conocida como los nazarenos. Pero los que dirige Kefá o Pedro todavía se mantienen, no son ni tan rigurosos como los ebionitas de Santiago, pero tampoco son tan liberales como los de Pablo ahí, los helenistas. Entonces tienen un camino ahí un poquito medio. Y en Gálatas se ve muy clarito que la discusión que había, ¿y quién pesaba más? Fíjate, ahí entre líneas vemos quién pesaba más. ¿Ya? Dice que vienen unos emisarios de Santiago, o sea, del hermano de nuestro santo maestro. Y entonces hasta el mismo Pedro les da la razón, o sea, opta a irse por ellos. Entonces ahí se ve el peso que tenía. No es Santiago él mismo, sino uno de sus enviados. Entonces deriva de ahí que quién es el que puede enviar emisarios a ver cómo se comportan otras congregaciones, no es Pablo, no es Pedro, es Jacob. Entonces, ahí vemos el tremendo peso que tiene. Sí, se enoja y hace su berrinche Pablo, pero de todos modos ahí se ve, o sea, Pablo no tiene la autoridad que gozan los otros. Entonces hay un pique y de hecho Mario Sabán en su libro nos dice, nos comprueba que los helenistas fueron sacados de Jerusalén. Entonces, ¿quiénes se quedaron? Solo los que no tenían problemas, o sea, los que eran como cualquier otro tipo de judío, los de Santiago. Pedro también estaba ahí, quiere decir que estaba más ligado a este lado, o sea, podría pasar como cualquier otro judío, pero los demás fueron expulsados. Entonces, ahí se nota también este tipo de cosas. En ese caso, ¿quiénes harían un Shabbat más estricto, riguroso y más apegado a la tradición? Definitivamente los ebionitas. Pedro y los suyos, que sobreviven hasta el siglo IV,
ellos lo llevarían un poco más light, pero todavía lo llevarían. Ahora, sí, los helenistas, al tomar el liderazgo de los gentiles, fue como se van apartando. Y no solo van a cambiar el sábado, sino que también como festejaban la Pascua, igual que los judíos, pues se vienen y dicen, no, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Y salen con la Pascua, lo que ahora ya conocemos como la Pascua cristiana, cambian también la fecha. O sea, esto no es nada más del sábado, sino que la separación se vuelve ya después en todo, van a separarse en todo y hay muchas grandes pruebas, no, nada más que falta que la gente los busque, investigue y se va a dar cuenta que los primeros discípulos siempre guardaron el Shabbat, sea muy rigurosos como los de Santiago, o sea, hay muy lax como los de Pablo, pero de que lo guardaron, lo guardaron. Entonces, ahí está nuestro ejemplo. ¿Qué vamos a seguir? A mí, en lo particular, me gusta más la línea de Santiago, pero es por gusto. Ajá. Pero si alguien quiere una línea más suave como la de Shaul, también está bien, no hay problema. ¿Ah? Y lo puede guardar y todos podemos vivir en armonía. Pero el asunto es de que si ya nos separamos más, eso ya es externo a los discípulos. No, Y no, perdón. completamente de acuerdo, Rabino. De hecho, justamente en el libro de Hechos, capítulo 15, Jacob cuando habla usa la palabra crinos, ¿no? Que dice yo juzgo. O sea, notamos una autoridad bastante, porque para que alguien de ellos diga yo juzgo, es porque, por así decirlo, era el pez gordo dentro de la asamblea, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente, Jacob tuvo bastante peso en la comunidad del maestro y yo creo que de repente pues las personas tienen que saber eso, ¿no? Porque ese tema de la separación, efectivamente vino la muerte de la primera generación y bueno, de hecho, Rap, el profesor jerosomalitano Shlomo Pines dice también, ¿no? En el libro El origen de los judíos cristianos se encuentra cómo los helénicos traicionan al movimiento del maestro, ¿no? O sea, en vez de que los romanos se conviertan al movimiento, fue al revés. Ellos se convirtieron al paganismo. Así es, mi Rap. Así es. Perfecto. Sí, sí, sí. Y yo creo que sería bueno tocarlo en algún otro momento, que trajéramos una clase especial acerca de la separación, ¿verdad? En uno de los programas del Rincón, pero ya adelantito, ¿no? Antes de pasar con los argumentos de los mesiánicos, tal vez sería bueno ahí empezar también con esa parte para poder arrojarles un poquito de luz a las personas que pues puedan ver dicha clase. Claro, claro que sí, David. Entonces, bueno, vamos a agradecer al público que va a ver la grabación, también a la hermana Luz, a usted, Rap, saludos a usted, señora esposa, a la familia, a la comunidad allá en Chalco, de acá de Lima, pues vamos a despedirnos, vamos a grabar en corto y pues vamos a mandarlo al canal de Derek Yeshua para que pueda ser subido. Así que mi Rap, un abrazo de acá de Lima, muchas bendiciones hasta Chalco, hasta México, estamos en contacto con la ayuda del bendito Padre Celestial. Laila, todo muy buenas noches. Gracias por todo. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, amores. Laila Top. Ok.